Bienvenido a Retiro, un espacio donde el trading se vuelve espejo, donde las historias no se editan, se sienten, donde hablamos del miedo antes de operar, del silencio después de un stock, de lo que cambia cuando por fin retiras en paz. Aquí no vas a escuchar fórmulas vacías, vas a escuchar lo que realmente crea resultados consistentes, estructura interna, presencia y compromiso real con tu proceso. Porque si ya sabes operar, pero no sabes cómo sostenerte en el día a día, lo que necesitas no es repetir la estrategia, es construir una forma de ser que la sostenga. En esta etapa vas a escuchar voces reales, no de personas que simplemente lo lograron, sino de personas que aprendieron a sostenerse. Porque si elegiste el trading como un camino de vida, lo que te mantiene en el juego no es pasar una cuenta, es aprender a sostenerte en cada temporada. Y si en algún momento sientes que este espacio te está hablando a ti, no lo ignores. Es hora de dejar de intentarlo solo y dejarte acompañar. Soy Sandra Madrid, mentora de ejecución mental para traders y soy tu host. Recuerda, el verdadero retiro empieza por dentro. Bienvenidos a este segundo episodio de la serie El 2% que se sostiene. Conversaciones con traders que no solo ejecutan, sino que piensan distinto. Hoy estoy con Ashley Ruiz, mentora de traders y con quien llevo trabajando ya 6 meses. Yo a Ashley la conocí súper segura de sí misma, con una dosis de exigencia que hemos ido trabajando en este acompañamiento juntos, pero siempre, siempre firme con ella misma y pues hoy no vino a explicarnos cómo operar, hoy vino a compartirnos sobre esa reconciliación con esa voz interna, sobre esas dudas que en el camino a veces aparecen y que incluso salen cuando estamos haciendo todo bien. Así que hoy vinimos a conversar de eso, a conversar sobre ese verdadero cambio que hay al pasar de la exigencia a la confianza y a dejar operar desde el miedo para empezar a operar con paz. Muchas gracias, Ashley, porque esta idea nació como ese deseo de que creo que hemos descubierto juntas que uno de los secretos de la abundancia es siempre dar. Así que hoy estamos aquí para poner al servicio de otros traders toda esa sabiduría y todos esos aprendizajes y esos clics mentales que tú has ido haciendo en este camino. Me gustaría que pudiéramos empezar poniendo en palabras cómo era esa etapa previa antes de encontrarnos en este camino, cómo se vivía antes tu trading desde esa exigencia. Hola, hola, ¿cómo están? Espero que súper bien. Me encanta siempre poder tener estos espacios para poder compartir un poco porque en base como de la historia de una persona pueden sacar muchísimas acciones a tomar en el punto del trading, ya sea cualquiera que esté. Y pues yo antes de verdad, yo me encontraba literalmente recién fondeada como $500,000 por primera vez. Eh, Como yo siempre hice mi trading para ayudar a o sea, como que había una parte emocional muy fuerte en el sentido porque yo quería ayudar a mis papás. Ni siquiera fue como, no, que sé yo, quiero un Lambo, como la mayoría de los traders piensan, ¿sabes? Como las cosas materiales, sino que había un porqué muy grande que era mi familia. Entonces, yo estaba, pues ya tenía varios cuentos fondeados, pero nunca había llegado a ese monto. Entonces, claro, eh, visualizado durante muchos años y esas cifras como muy grandes. Entonces, pues esa autoexigencia como que, ok, tengo que dar mi 100%, tengo que esto, tengo que lo otro, se volvió un poco agotador y al punto que también no es bueno porque en ese momento lo que yo me identificaba mucho era con la pérdida del resultado de una operación. Entonces, pues claro, me tambaleaba muchísimo como mi identidad cada vez que perdía y como era tan perfeccionista, pues sí necesitaba como de tu ayuda, que siempre lo digo como ha sido una bendición para mí. Ash, cuéntanos un poco qué sientes que era lo que más te dolía en ese camino de la exigencia. Creo la parte principal fue como la identificación como con mi trading, como que si yo gano hoy soy una ganadora y si pierdo hoy soy una perdedora. Entonces eso para mí fue como muy complejo porque yo siempre lo he dicho como en los podcasts anteriores, para mí ha sido como
un tema, mi trading, de trabajar mucho mi identidad, porque yo siempre lo he puesto como, soy sincera, lo he puesto como en otras áreas diferentes, que sé yo, vengo de la industria del fitness. En su momento, a mis 14, de los 14 a los 19 años, fue como en mi six-pack. Ahora vengo del mundo de las finanzas, del mundo del trading, y pues se convirtió en el dinero, ¿sabes? Entonces, fue como trabajar esa parte. Y para quienes nos están escuchando, ¿cómo hiciste ese reconocimiento de que estabas colocando esa identidad por mucho tiempo en el fitness, cuando llegó el trading, en el trading? ¿Cómo te das cuenta si estás ahí? Porque no te das cuenta, porque si te dieras cuenta no lo harías. ¿Cómo te das cuenta que estás colocando esa identidad afuera de ti? En este caso, pues yo me di cuenta hasta en diciembre, porque claro, el capital empezó a ser más grande, entonces los números como que ver las pérdidas muy grandes, como que ya yo tenía cuentas fundadas, pero nunca había llegado como a esos montos. Entonces la presión era más fuerte, me explico, porque estaba trabajando con más capital y estaba también trabajando con más riesgo. Entonces, por supuesto, pues fue muy evidente darme cuenta que ahí cuando pierdo me siento como una basura, literalmente. Me sentía como mala trader a pesar que había seguido mi plan de trading. Entonces fue como que, y ni siquiera fue conmigo, ni siquiera fue sola, creo que yo sabía que necesitaba ayuda de alguien, de hecho era por un coach, tuve un coach antes de ti, pero no logré como compaginar contigo, sí, bastante, pues, hasta la fecha pues estamos juntas, pero nunca fui consciente hasta que llegaste tú. Ash, ¿cuál crees que fue como ese primer clic en el que tú dijiste, venga, el problema no es la estrategia? ¿Cómo hiciste ese primer clic? Porque, um, a ver, yo había tenido resultados con la misma estrategia y era como que simplemente, específicamente, a ver, es que yo ya era rentable como antes y me evaluaba, digamos, como por mi disciplina, porque en el entorno en el que yo estaba, recuerdo que éramos, cuando yo empecé a ser rentable, no fui rentable sola, fue rentable con mi mentor, porque teníamos las mismas estrategias, se llama Roger Caloca, y con otro amigo que se llama Camilo. Entonces, literalmente teníamos un grupo, entonces por el entorno, si yo venía súper malos hábitos al punto que, digamos, que si yo un día yo llegué, no, que ya no voy a buscar un 2%, voy a buscar un 3%, como más R's, porque yo era como voy al 1-2 y de la nada llegaba y ponía el grupo, no, yo voy al 1-3, entonces me hacían bullying. O sea, se burlaban de mí. Entonces ya era como que me daba pena saltarme el plan porque la gente en la que yo estaba rodeada no se lo saltaba. Me quedaba como una ridícula, literalmente. En serio, me hacían mucho bullying. Entonces, como que, ey, que estoy quedando como una payasa. Entonces, por la parte del entorno, en ese sentido. Para llegar a ese clic, Ash, en el que empiezas a observar eso, porque también hay un observador ahí en el que te empiezas a dar cuenta que el entorno no se saltaba el paso a paso, que eso hacía que, como estaban usando la misma estrategia, se estuviera generando esa rentabilidad y que el problema ya no era un riesgo. Hay una gran observación y una gran conciencia en ese darse cuenta, porque pues lo puedes estar viviendo, pero no notarlo. Mm. Yo no era consciente, simplemente se sentía mal que se burlaran de mí. Empecé como el nivel de conciencia cuando llegué a ti. ¿Sabes? Como yo era muy, o sea, como que yo estaba en el mundo de las meditaciones y esas cosas, pero no sé, iba como muy en automático, siempre fue como muy accionar, accionar, y la meditación es como que así, allá de vez en cuando, ¿sabes? Pero contigo sí como que logré ese nivel de conciencia sin necesidad como de meditar. Wow, qué poderoso lo que acabas de decirnos. Llegar a ese nivel de conciencia sin necesidad de meditar, porque creo que es una de las cosas que conversamos en sesión. Es qué es lo que entendemos por meditación versus qué es tener un nivel de conciencia. Y ahí hay una gran brecha en eso. ¿Qué sientes entonces que fue eso que cambió y que transformó tu mente para empezar a seguir el paso a paso y qué es lo que ha disparado los resultados que tienes? Tener a alguien que te acompañe, o sea, yo soy coach certificado,
O sea, literalmente como una universidad de Estados Unidos, he hecho muchos cursos de crecimiento personal, pero tú siempre necesitas a alguien que te da con ojos de águila. Necesitas a alguien que te sostenga, qué sé yo, cuando estás a un TP, te fondearte y se te reversa el trade. Necesitas a alguien que te sostenga, qué sé yo, algún día como que tu capital mental está agotado y es como que, hey, vamos. Necesitas, el trader que quiere llevar a un siguiente nivel lo necesita. Puede que llegues, pero vas a llegar un poco más lento y con más caídas. Yo creo que una de las cosas que admiramos quienes te estamos escuchando, yo personalmente, y sé que quienes nos escuchan, es esa relación que tú tienes en el trading y es esa mentalidad que has desarrollado. Quisiera que nos pudieras compartir un poco de cómo te hablas a ti, de si pudiéramos un momentico tener una vista a la mente de Ash, que nos pudieras decir cómo se habla Ash, cómo es esa relación que Ash ha aprendido a desarrollar con su trading, pero desde esa mentalidad que admiramos mucho de ti. Eh, pues digamos que más allá como de una mentalidad, pienso que eso es muy importante, como que muchas personas piensan como que, que si yo, que yo no pienso como que tengo miedo o que a veces no quiero entrar o que dudo de mis entradas. Esos pensamientos yo todavía los tengo y a pesar de que he hecho, qué sé yo, como 1000 trades en data, a pesar de que ya llevo bastante tiempo con la estrategia, incluso los mismos conceptos los aprendí por primera vez en trading hace 3 años, entonces sé que funciona. Los datos también me lo han dicho, pero creo que ser muy consciente que los pensamientos no se van a ir, como que algo que me ayuda mucho a mí es como que cada trade es un tigre, entonces yo no ando diciendo como, yo sé que como cada trade es un tigre, yo soy expectante que probablemente me asuste. Sabes, como que no me estoy resistiendo, eso lo aprendí mucho contigo, como que no me resisto a no sentir, porque yo cuando llegué a ti es como, "Ay, yo no quiero sentir miedo, yo no quiero sentir esto, yo no quiero sentir lo otro". Y esa resistencia pues no es buena porque al final de cuentas yo no puedo controlar mi sistema nervioso, lo que sí puedo controlar es cómo yo acciono en base a... De hecho, en la semana pasada que estábamos juntas, recuerdo que yo te decía como, me quiero proteger, o sea, esto se parece que se va a regresar y fue justo un TP. Pero yo pienso esas cosas todavía, digamos, yo las pienso pero no las hago, yo soy consciente, como que mañana tengo caso, me explico, como que la gente piensa que los malos pensamientos se van a ir, eso siempre va a estar, porque tú no puedes controlar, no puedes controlar, o sea, como tu sistema nervioso, repito, pero sí puedes controlar cómo accionas. Entonces, más que todo, pienso que es un tema de disciplina, porque igual que lo digo siempre en el gimnasio, yo vengo de la industria del fitness y es como que no siempre quiero ir al gimnasio, pero yo voy y hago lo que me toca hacer. Entonces, no es cuestión como de cómo me sienta o cómo piense, sino qué hago, la decisión de la acción. Yo creo que acabas de como que traer a la mesa uno de los principales mitos que tenemos y es el creer que al vivir procesos de crecimiento y desarrollo personal, lo que vamos a hacer es apagar esa voz y esa voz se va a ir y nunca más la vamos a volver a escuchar y no vamos a volver a sentir miedo. Y bueno, pues creo que sería quitarnos la humanidad el momento en que dejemos de sentir eso. Sería inclusive quitarle lo apasionante al trading porque creo que hay pasión en eso, en darte cuenta que es un tigre que está viniendo, pero tú desde ese poder mental, desde ese observar tus pensamientos, desde ese nivel de conciencia, puedes decir, como nos acabas de mencionar, hoy no te hago caso y sigo mi paso a paso. No es que el miedo se va a ir, no es que la voz se va a apagar, es que tu nivel de conciencia es mayor a lo que esa voz puede decir, a lo que el miedo te puede hacer sentir, a lo que el sistema nervioso te esté mostrando. Así que creo que acabas de poner uno de los mitos más grandes que hay en todos los procesos de crecimiento y desarrollo personal a lo que nosotros nos permitamos tener y creo que es un súper clip para todos quienes nos están escuchando. Ashley, si pudieras hablarle a esa Ashley de hace 6 meses, ¿qué le dirías hoy? Pero siento que también nos falta a veces como ese, y algo que admiro de ti es ese, date cuenta, ese date cuenta, amiga. Entonces, si nos pudieras regalar ahorita un date cuenta, amiga, ¿qué le dirías a Ashley de hace 6 meses? Eh, Diría que ponga su confianza como en Dios, ¿sabes? Soy 100% creyente en Dios, no de la parte religiosa, sino como Dios Padre. Entonces le diría que
soy una mujer de mucha fe, ¿sabes? Como que he tomado, qué sé yo, un avión simplemente para ir a una conferencia de trading, solo para una conferencia y devolverme al día siguiente. Cosas muy locas, como accionar con fe, ¿sabes? Entonces es como esa acción de fe que le diría es como, sigue al 100% y seguir el paso a paso al 100% también es como confía en tus probabilidades, o sea, confía en tu matemática. O sea, en el paso de fe en el trading, que Dios quiere que des, es como que literalmente sigue tu paso a paso. Porque a veces pues, es como que el cerebro te hace entender como que, hey, no, si no lo sigo no voy a dar resultados, no sé cómo explicarlo, ni siquiera sé cómo, creo que solamente el trader podría entender esto. Pero como que tu cabeza te dice como que no quieres seguir el paso a paso y piensa que saltarse ese paso a paso más bien te hacer más dinero, cuando no es así. La forma más rápida de obtener resultados es seguir el paso a paso. Y todo lo que tu cerebro te diga lo contrario es lo que muchas veces conversamos en sesión y con nuestra mentora, es tu cerebro de mono autosaboteándote. Exactamente. Y Ay, también te pero diría como, busca un coach, o sea, busca ayuda. La razón por la que yo decidí cómo buscar un coach es porque yo veía que si yo veía mentores, o sea, observa la industria, solamente obsérvala, si tú haces lo mismo que hacen todos, literalmente te va a tomar muchísimo tiempo. Y yo lo observaba, lo veía este con un chico que él decía como que no, que yo tengo la data y que yo tenía los datos y no sé qué, pero a mí me tomó un año en aprender a ejecutar, o sea, aprender a ser bueno ejecutando y que ese Excel se vea reflejado en tu Metal 5 y yo decía, a mí esto no me puede pasar. Entonces, el primer pensamiento que yo dije es como que necesito ser coach. Literalmente, por eso me certifiqué, porque dije, necesito, porque yo tenía una coach, tenía a Carla. Carla Guate era mi coach en el 2023, desde 2023. Pero después yo dije, necesito ser coach para yo hacerme auto-coaching, para yo hacerme auto-hipnosis, para yo ser la mejor. Mentira. Necesitas a alguien que te esté viendo con mirada de águila. O sea, a pesar de que yo ya soy coach, es como que eso fue un 2X para mí. Un 10X era mejor acercarme a buscar un coach que ya tenga los certificados sin que yo tener que pasar 3 meses estudiando por 2X, 0, 10X acción. Entonces, lo que le podría aconsejar es literalmente busca a alguien que te vea como mirada de águila. Lo necesitas, porque la racha negativa va a venir y necesitas a alguien que te escuche, y necesitas a alguien que vea tus creencias limitantes, que vean tus patrones, y es la única forma. Yo sabía que si yo buscaba el quién, que en este caso como quieras tú, yo me iba a convertir en muy buena ejecutando. y hoy estás viendo los frutos de eso, algo que siempre hablamos en sesión y es como que sembrar la semilla y hay unas semillas que vienes regando constantemente. Y quería resaltar eso, esa relación con Dios que cosechas día a día y que en tu trading, creo que nos dijiste algo muy, que quería como que se puedan quedar con eso. Dar un paso de fe en el trading significa seguir tu paso a paso. Como creo que algo de esa mentalidad de Ash es esa forma de pasar lo intangible a lo tangible. Como en esta frase nos acabas de volver la fe que podemos ver como algo intangible en algo tangible. La fe en el trading es seguir tu paso a paso. Confía Y que las ese, matemáticas se van a ujú, presentar a tu favor. ujú, Y si no, tú me no sigues tu parece. paso a paso, es que no confías. Fácil. Gracias, de verdad, creo que es un súper date cuenta, es un súper confía en la matemática, apóyate porque tu identidad está reforzada en Dios y eso es lo que hace que operes con esa seguridad, con esa paz, con esa confianza y busca ayuda porque por sesgo cognitivo, por más como nos acabas de compartir que tú tengas todo el conocimiento de lo que significa ser coach, hay cosas que por naturaleza humana no podemos ver y me identifico totalmente contigo en esa parte porque igual soy coach y tengo mi coach, porque hay cosas que por sesgo cognitivo no podemos ver y necesitamos otro que nos permita verlo. Algo que mencionaste también es lo que pasaba con la pérdida y quería que pudiéramos hablar de ello porque creo que muchos traders se han encontrado en ese punto y en ese punto del SL, inclusive a veces han renunciado a todo el camino que ya han recorrido por no poder transitar una pérdida, por no poder vivir con un SL. Entonces, ¿qué sientes que hoy tú haces distinto cuando aparece ese miedo, cuando aparece esa voz de la pérdida? No me identifico con el resultado de un trade. Es como mi sistema, cada que yo salgo de una sistema operativa, es como que mi sistema hoy tuvo una rentabilidad positiva, mi sistema hoy tuvo una rentabilidad negativa. Mi único trabajo como trader es apretar el botón de compra y venta cuando toca.
Incluso hay bots que lo hacen, literalmente, lo hacen por ti. Entonces es como, no te identifiques con que cuando ganas, como que es que yo gané hoy. No, realmente tú ganaste hoy o tienes un sistema rentable que por esa razón obviamente tiene una ventaja matemática a favor. No, no te sorprendes, no creas que eres el mejor trader, simplemente las ventajas, diría como esa parte. Creo que no hay atajos para llegar a donde tú has llegado. Creo que te has permitido vivir esos cambios desde la raíz, mirar hacia adentro y construir esas bases sólidas y construir tu ejecución y todos los resultados de tu trading sobre la roca. ¿Qué le dirías a esa persona que sigue buscando hacerlo solo para que empiece a sostenerse de verdad? Eso. Le va a tomar mucho más tiempo. O sea, y esto es súper importante. Yo hubiera tenido resultados desde el primer año, si te soy sincera. ¿Por qué desde el primer año? Porque tenía la intensidad, porque ponía el trabajo, porque era intensa, pero si tú no sabes la dirección, es más fácil y simplemente quién ya lo hizo, acércate a esa persona, te ahorras tiempo. Pero si no lo has hecho es porque, si ahorita no lo tienes es porque no sabes cómo hacerlo, porque si ya supieras, pues ya lo tuvieras. Totalmente, totalmente. Quisiera que pudiéramos cerrar con tres frases que puedas traer aquí como que a presencia de esos pensamientos que hoy te sostienen. Mm. Mm, Creo que el más importante es como no creer como en mis propias fuerzas, en mis propias como fuerzas, sino como en creer como en las fuerzas de Dios. Y que si Dios me puso como con esta habilidad, me puso esta pasión por el trading y me puso en el trading, también me va a dar como el don para poder ser buena ejecutando como esas habilidades mentales, porque son habilidades mentales, ¿sabes? No son físicas, son mentales y pues ahí es un poco más complejo, pero confiar como que hay un ser superior, en este caso para mí es Dios, que me puso el sueño, pero también me da como las habilidades. Y la siguiente sería como confiar que es una parte probabilidades, que es como el casino, ¿sabes? Como que no siempre vas a ganar, pero a largo plazo tú tienes la ventaja estadística y quien, por lo tanto, gana la casa. Ujú. Me encanta. Gana la casa. Gracias, Ashley, por esta conversación. Más que un episodio, era una conversación en la que pudiéramos compartir de tu mente y de esos pensamientos que te han llevado hoy a tener los resultados que tienes, a ser la mejor ejecutando y creo que eso es una de las cosas que a mí más me marcó cuando iniciamos este proceso. Ashley no llegó primero pensando en voy a retirar X o Y cantidad, se dio cuenta cuál era la raíz y dijo yo voy a ser la mejor ejecutando, quiero ser la mejor ejecutando. Ese fue el objetivo que nos planteamos como proceso y desde ahí, desde ese momento, Ash, siempre has buscado la semilla y la semilla es lo que te va a permitir cosechar el fruto no una, sino varias veces. Entonces, gracias por todo lo que nos has compartido hoy. Quería finalizar el episodio o la conversación notando eso, que realmente en el coaching no venimos a buscar más conocimiento, sino que lo que encontramos es esa voz de tu verdadera sabiduría, de ese verdadero conocimiento que habita en ti y ese nivel de conciencia que hoy te permite, aun cuando a veces los trades se sientan como un tigre, poder observarlos y no reaccionar, sino simplemente seguir tu paso a paso. Así que celebro mucho ese proceso, ese ser la mejor ejecutando y el cómo cada vez esa intensidad que te caracteriza la direccionas en pro de tus objetivos. Así que muchísimas gracias. No sé si quisieras dar algunas palabras para el cierre. Daría como la palabra, búscase quien que necesitas para que ya no sea un sueño más, sino sea una realidad. Quien ya lo logró, quien ya tiene el resultado, o quien ya está llevando a quienes tienen el resultado. No es como, ¿cómo yo puedo ser bueno siendo rentable? Como en el momento yo pensé, como ¿cómo yo puedo hacerme auto-coaching? O sea, no, eso es un por dos.
2X, que eres un 10X, que es como, ¿quién ya lo hizo? Que me agarre la mano y que me lleve ahí. Gracias, Ash, muchas gracias. Este fue el Claro. episodio 2 del 2% que se sostiene. Si hay algo de lo que escuchaste hoy que te reflejó, te tengo una buena noticia. Tu proceso ya empezó. Nos vemos mañana con un nuevo episodio.